Ya. Buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Quiero decirles que son bienvenidos todos los que nos están escuchando en línea, los que están en este canal. Bienvenidos, y también aprovecho para mandar saludos a los hermanos que nos están escuchando aquí en Playa del Carmen, los que nos escuchan en Cancún, también los de la iglesia de Tres Reyes, la de Nuevo Escam, los amigos de Solferino, para los hermanos de Cantunilquín, y también para los hermanos de Valladolid, de Tizimín, de Puerto Arturo. Saludos a todos nuestros hermanos y bienvenidos en esta hora, en esta transmisión. Y vamos a dar inicio. Quisiera que ahí en su lugar donde está, en su casita o el lugar donde nos estén viendo, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dar inicio a nuestra reunión, vamos a ponernos en la mano de Dios, vamos a orar, vamos a pedir que nos hable con su palabra en esta hora. Vamos ahí en su lugar, quiero que cierre su ojo, incline su rostro y vamos a orar, vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios. Padre, muchas gracias, Señor, porque permites un domingo más, Señor, de vida a cada uno de los que nos están viendo, y aún a mí, Señor, que me permite estar vivo hoy, Señor. Muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Padre, pero te queremos pedir hoy, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Que tú hables a cada uno que lo está escuchando, Señor. Y a mí me ayudes, Padre, porque yo reconozco que sin ti yo no soy nada, Señor. Si tu Espíritu no viene a dar vida, Señor, si tu Espíritu no viene a guiar, Señor, lo que se va a hablar en esta hora, Señor, nada es posible, Señor. Va a ser nada más una pérdida de tiempo, Señor, y todo va a quedar en el olvido, Señor. Pero sabemos que tu Espíritu, Señor, que viene y es el que da vida, Padre. Y que venga hoy, Señor, en el nombre de Jesús, a dar vida a tu palabra, Señor. Padre, te lo pedimos y nos quedamos en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra enseñanza el día de hoy. Y le he puesto como título Generación incrédula y perversa. Generación incrédula y perversa. ¿El por qué? Esta generación en la cual estamos viviendo, el que nos ha tocado vivir hasta el día de hoy, es una generación muy incrédula, y también el nivel de perversión en los cuales estamos viviendo ha aumentado, y no ha habido otra generación más en la historia del mundo. Puedes leer las historias de generaciones y podemos ver que esta ha sido la más corrompida y la más perversa que ha habido y la más incrédula que ha existido. Podemos ver mucha gente en este día. Dice, como vamos a estar leyendo en la Biblia, dice que mucha gente busca señales, otros buscan milagros, otros buscan sabiduría, como decía nuestro hermano Amadeo hace un par de semanas, que comentaba y que enseñaba de este tipo de cosas. Pero la gente en estos tiempos es incrédula, escucha palabra y palabra y palabra, y no se vuelve a Dios. Y déjame decirte que en estos últimos tiempos en el cual estamos viviendo, es donde el mundo entero se ha cubierto de tinieblas, de oscuridad. O sea, quiero decir que se ha cubierto, lleno de maldad, la tierra se ha cubierto. No hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que se pare y que diga, ¿sabes qué? Yo voy a caminar con Cristo, cueste lo que cueste. Sino que el diablo inclusive se ha infiltrado en las iglesias, se ha metido en las iglesias, y quizás podemos ver grupos que un tiempo tuvieron un avivamiento, tuvieron una luz de Cristo, pero ahora están en tinieblas totalmente. Iglesias desbaratadas, iglesias separadas, donde vas a una congregación y dicen que son cristianas, pero ahí puedes ver grupitos, pequeños grupos separados entre ellos mismos, que tienen una división entre ellos mismos, entre sus miembros. Entonces,
podemos ver cómo esta generación es muy incrédula y es la más perversa. Y aún podemos, otro ejemplo, podemos ver cómo la maldad ha aumentado en gran manera, sobre todo en nuestro país, en nuestra ciudad, en las ciudades de nuestro país. Y aún podemos ver cómo también la maldad ha alcanzado hasta nuestros gobernantes, nuestros políticos, todos nuestros presidentes que en este tiempo están. Y podemos ver también que los ha alcanzado la maldad. No hay nadie que haga lo bueno. Y también, como podemos ver, la delincuencia ha aumentado. O sea, en gran manera no hay nadie que haga lo bueno, sino que la delincuencia ha estado aumentando y ha estado azotando a las ciudades principales. Podemos ver hace unos días cómo una familia en su propia casa llegó un grupo de ladrones a entrar y a quererles robarles todas sus cosas. Pero milagrosamente, o sea, un milagro de Dios, que Dios le permitió a esa gente resguardarse y no pasó de más. Entonces podemos ver cómo la gente está viviendo con terror, con miedo, por la maldad en los cuales se ha estado viviendo. Igual podemos ver cómo esta generación se ha pervertido tanto que podemos ver cómo se han autorizado matrimonios del mismo sexo. O como se ha autorizado matrimonios con hombres, mujeres con mujeres, y la familia, la institución divina que es la familia, que Dios había establecido desde los principios antiguos y ha diseñado para el ser humano, ya no existe familias, ya no hay esa institución, ya está corrompida toda. Gente donde podemos ver que las familias están desbaratadas, donde los hijos son aprovechados y violados por los mismos padrastros, y las mujeres aprovechan, las madrastras aprovechan de las niñas, de los niños, y asesinados, y todo eso. Podemos ver cómo esta generación se ha pervertido, cómo esta generación se ha corrompido, cómo esta generación no ha querido buscar de Dios, cómo esta generación no ha querido, a pesar de que haya palabra para su vida, a pesar de que hay un Dios en los cuales podemos buscar para volvernos de nuestros malos caminos y alcanzar una salvación de nuestras almas, porque está viniendo la ira de Dios está viniendo, en cualquier momento va a venir. Cuando ya sea la segunda venida de Cristo, dice que va a venir a juzgar a vivos y a muertos, y de acuerdo, dice, a las obras. Si has muerto, dice, a las obras que hiciste mientras estabas en el cuerpo. Y si dice que sean buenas o sean malas, vas a ser juzgado. De ese juicio nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar, como lo hemos estado escuchando en enseñanzas anteriores. No va a haber escapatoria. No pienses que a Dios lo puedes manipular. No vais a pensar que a Dios dicen, no, porque no es hombre para que Él reciba cohecho. O sea, ¿qué quiere decir cohecho? Para que tú puedas comprarlo. Muchos dicen, es que en ese día voy a poder manipular a Dios. No te engañes. Dios no puede ser burlado, ni puede ser manipulado, porque Dios no es hombre como nosotros. Entonces, podemos ver cómo esta generación se ha perdido, se ha corrompido en gran manera. No ha habido otra generación como esta con las cuales estamos viviendo, muy incrédula, a pesar de que escuchan palabra que el Espíritu Santo ha llegado en sus vidas, pero no creen en Cristo Jesús. Y es por eso que he puesto como título a esta enseñanza, la generación incrédula y perversa. Y para empezar a ver cómo Jesús decía y reprendía en gran manera a esta gente, vamos al libro de Mateo 12:38, por favor. Y si tiene ahí en su lugar donde nos está mirando, puede con un lapicero, una hojita o una libretita apuntar los pasajes de la Biblia, para que si voy un poco rápido, porque yo ya lo tengo buscado, pero de todos modos vamos a tratar de darles tiempo para que ustedes lo busquen, para todos los que nos están viendo. Entonces vamos a Mateo 12, en el versículo 38, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos
diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y lo volvemos a leer, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, ¿qué pasa? Como decía el hermano, la enseñanza del hermano Amadeo, que decía que los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría. Entonces, esto era un grupo de escribas y de fariseos que eran judíos, eran del pueblo hebreo. Entonces, en otros pasajes anteriores se ha visto que Jesús estaba haciendo, había hecho señales, había sanado a leprosos, había sanado a endemoniados gadarenos, había hecho muchas señales, pero aún esta gente pedía más señal. Decía: queremos ver de ti señal, Maestro, dice, deseamos ver de ti señal. Entonces, vamos a leer en el 39, dice: él respondiendo y les dijo: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres, dice en el 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. En el 42 dice: la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo que la generación mala y adúltera estaba demandando señal. Estaba diciendo que esta generación que no cree, que tiene un corazón duro, que a lo mejor como eran escribas y eran fariseos, por su tanto conocimiento en la palabra, les costaba creer en Cristo Jesús. Les costaba ver, no veían y no entendían los milagros que él estaba haciendo, la palabra en los cuales las parábolas que él les estaba compartiendo. No entendían nada de esto, sino que decía la generación, sino que había, por tanto conocimiento, ellos se habían como endurecido su corazón. Entonces, pero le dice, la señal que les voy a dar, dice, le respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. En el 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué estaba diciendo? Que como Jonás, ustedes conocen la historia de Jonás, donde dice que Jonás lo habían enviado por Dios a Nínive, porque Dios había visto la maldad como en estos tiempos que se estaba viviendo en aquella ciudad. Y toda la gente dice que estaba corrompida, hasta el mismo rey, desde el mismo rey, dice hasta el más pequeño, estaban corrompidos en ese lugar. Entonces Dios vio la maldad en estos hombres y decidió destruir Nínive. Y le dijo a Jonás, pero Jonás quiso escapar de Dios, como muchos ya sabemos la historia. Dice que se fue, que agarró una nave, que se quería ir a Tarsis y todo ese lugar. Luego Dios puso un mal tiempo, una gran tempestad y finalmente los que iban con él le preguntaron cuál era la maldición o qué estaba sucediendo con él, como ya saben toda la historia, y a Jonás fue echado en el mar. Entonces dice que Dios mandó un gran pez en los cuales dice que tragó a Jonás y estuvo 3 días y 3 noches allí, hasta que al tercer día dice que el pez lo sacó de su vientre y se lo tiró hasta la ciudad de Nínive. Entonces, así dice como le pasó a Jonás, que estuvo dentro del pez y adentro del mar. Y pues más adelantito de este pasaje que estábamos leyendo, puedes leer la historia de Jonás.
y cómo Dios dice que cómo oraba Jonás. Lo vamos a ver, ahorita vamos a ver en el libro de Jonás, vamos a ver cómo Jonás dice que oraba a Dios cuando estaba en el vientre del pez. Y así dice, va a estar el Hijo del Hombre, dice, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y déjame decirte que eso sucedió cuando Cristo Jesús fue crucificado, cuando Él dice que el momento de que Él murió aquí a los ojos humanos, dice, porque Él dijo, yo pongo mi vida por todos ustedes, nadie me la quita, sino que yo la pongo, porque yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder también para volverla a tomar. Entonces, podemos ver cómo Cristo dio su vida. Dice que fue cuando Él dejó el cuerpo, se fue hacia ese lugar donde Él decía, el corazón de la tierra, estuvo 3 días, dice que el corazón de la tierra, dice 3 días y 3 noches estuvo allí. Y dice que en otros pasajes, no lo dice aquí, pero en otros pasajes dice que Cristo Jesús fue a predicarle a la gente que estaba en aquel lugar, en el Seúl o en el infierno, o en el lugar de los muertos, o como no sé cómo tú lo entiendas, pero así está, dice que fue hasta ese lugar, hasta el infierno fue a predicarle, a darles una oportunidad a aquellos que habían muerto sin una oportunidad, sin una salvación de su alma. Entonces fue hasta allá. Y entonces cuando Él resucitó de los muertos, dice que juntamente con los que ellos creyeron, también resucitaron los que ellos creyeron, juntamente con Cristo Jesús. Les dio vida también, les dio una oportunidad hacia ellos. Pues por eso que el día del juicio, el día cuando Cristo Jesús venga a enjuiciar a la gente, entiendes por qué tú que te has tenido esa oportunidad, que has escuchado palabra y no pasa nada con tu vida, no quieres arreglar tu vida, no quieres obedecer el llamado de Dios a tu vida, no vas a tener esa oportunidad ese día. Es por eso que te van a enjuiciar. Entonces, dice en el 41, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y las condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Cristo Jesús le estaba diciendo, ellos a la primera enseñanza, a la primera predicación que escucharon, se arrepintieron, a los hombres de Nínive. Por eso van a levantar en juicio contra ti, que no te has querido arrepentir. Entonces, dice que se van a condenar, te van a enjuiciar, te van a condenar. ¿Por qué? Porque ellos a la primera predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás, dice que en ese momento Cristo Jesús estaba hablando. Y más que Jonás, sino que el Rey de Reyes, el Dios vivo, hablándoles. Y es por eso que dice, más que Jonás les está hablando, les está diciendo. Y vamos a ver en el 42, dice, y la reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría del rey de Salomón, perdón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Y también dice que la reina del sur, otro pasaje dice, la reina de Sabá, dice que vino desde los confines de la tierra, vino desde lugares muy lejanos, con días y horas y meses de camino para escuchar. Había escuchado de que hablaban de la sabiduría y la fama de Salomón. Y ella llegó, dice, desde los confines de la tierra, y llegó a escuchar al rey Salomón y toda su sabiduría. Y entonces dice, ese día también ella se va a levantar contra ustedes y les va a condenar, porque ella caminó mucho, dijo, de lejos vino para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Y ¿qué más? Dice, y más que Salomón, amén, en este lugar. O sea, Cristo Jesús les estaba hablando, y así como hoy, de parte del Espíritu Santo, les está hablando el Espíritu Santo. Les está marcando estos tiempos en los cuales les está dando la oportunidad para que se arrepintieran. Pero hay de ustedes si no toman y no tienen un corazón dispuesto para obedecer la palabra de Dios. Porque estas
generaciones que sí se arrepintieron se van a levantar en contra de ustedes en aquel día. Entonces vamos a ver cómo era la generación de Nínive, cómo estaban en ese tiempo cuando Jonás llegó a predicarles, cómo estaban, cómo se arrepintieron y cómo ellos obedecieron el llamado de Dios en ese momento. ¿Y qué hizo Dios con Nínive después? ¿Cómo es que Dios fue tocado su corazón? Entonces vamos a ver el libro de Jonás, por favor. Libro de Jonás, capítulo 3, en el versículo 1. Jonás 3, 1. Vamos a empezar a leer el 1. Y cómo era la ciudad de Nínive. ¿Cómo era cuando llegó Jonás en ese lugar? Entonces es Jonás, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer del 1 hasta el 10. Y le doy un pequeño espacio para que vayan buscando. Jonás 3, 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. En el 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia, en el 6 dice: llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y convértase cada uno en su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe, dice, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que en el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué estaba pasando? Dios había visto a esa ciudad que estaba perdida, corrompida, como quizás nuestra ciudad el día de hoy, como la ciudad de Cancún o tu ciudad donde estés tú viviendo, donde tú nos estés escuchando. Estaba corrompida, muy corrompida, que Dios decidió destruir aquella ciudad, que Dios decidió destruir y dice: voy a destruir esa ciudad. Ya no tanto pecado, tanta maldad como en nuestros días, como podemos ver aquí en Playa del Carmen, cómo la maldad ha aumentado, cómo ya no pueden salir a la calle porque allá afuera acechando toda la gente bandida y maleantes andan en la calle sueltos. ¿Por qué? Por la tanta maldad que ha habido, que ha alcanzado hasta nuestros cuerpos de policía, nuestra seguridad, nuestros gobernadores, nuestros presidentes, todos los ha alcanzado. Se han vuelto a oprimir al pueblo, a saquear al pueblo. Entonces la gente se mueve con temor. La gente se mueve con temor. Hace unos días una noticia terrible, hace un par de semanas o un mes y tanto, como una mujer que estaba embarazada, que iba a sus citas al hospital, y conoció a otra mujer que también estaba embarazada. Y podemos ver que se hicieron amigas y se conocieron, pero luego aquella mujer que había conocido, a la cual había conocido a esta mujer, dice que tuvo un aborto, murió su bebé, pero su pareja
le había dicho que si no le daba un hijo, que si no le daba un hijo, que lo iban a abandonar y la iban a dejar. Ya estaba amenazado amenazada por el esposo o su pareja, que sé exactamente, no sé bien quién era, pero era alguien, era su pareja. Entonces dice que agarró ella, y como ya había muerto su bebé, y para con tal de agradar a su pareja, dice que habló a la otra mujer que estaba embarazada, y por engaños la subió a un vehículo, la llevó, y ya estando ahí la amenazó, la mató, le abrió el vientre para sacarle el bebé. Y entonces nadie se había dado cuenta, porque había desaparecido esa mujer de días, pero nadie se había dado cuenta, hasta que ella llegó al hospital con un bebé herido, porque al momento de sacar del vientre de la madre el bebé, lo cortó, lo hirió también, y tuvo que llevarlo a internar, y haciéndose pasar como la madre, una mujer terriblemente. O sea, ¿en qué cabeza cabe algo así? Algo terrible que sucede. Entonces, fue apresada, fue enjuiciada, pero ya había matado a aquella mujer. Entonces, cosas terribles. Otro testimonio, cómo este mundo se está viviendo la maldad en gran manera. Entonces dice que un joven de 13 años, sus padres estaban durmiendo, se levantó y los acuchilló. Estaban graves, no se dice si murieron los padres, pero los atacó durmiendo. Y un joven de 13 años. O sea, ¿cuándo? Cosas terribles están sucediendo. Cosas terribles en este tiempo. Podemos ver cómo la maldad ha aumentado, los grupos delincuencias organizadas, cómo se matan entre ellos y no le importa si hay gente inocente, para matar a aquellos entre rivales, y muere gente inocente. O sea, la maldad ha alcanzado. Así era esta ciudad, así era la ciudad de Nínive. Entonces Dios decidió destruir esa ciudad, destruirla completamente. Entonces, y así también Dios en este tiempo, ves cómo ha decidido mandar una pandemia, una enfermedad, una peste donde hay mucha mortandad. ¿Para qué? Para que tú, querido amigo o querido hermano que me estás escuchando, puedas volverte a Él. Tú sabes cómo estás viviendo. Él conoce tu corazón. Él sabe en qué estás y cómo estás viviendo el día de hoy. Y Él te está dando oportunidad. Cada día que pase una oportunidad, si no estás arrepentido, puedas arrepentirte. Y si no, y tú como cristiano, sabes lo que te estoy diciendo, que cosas que te ha marcado Dios, que no has hecho y necesitas hacer, y no lo has hecho, entonces Dios te está dando esa oportunidad. Si no, vas a perecer igual. Y ahí vienen esta enfermedad que a muchos ha agarrado, cristianos y no cristianos, los ha agarrado, y muchos los han muerto por esta enfermedad. Entonces, juicios de Dios, otros para arrepentimiento. Quizás esa enfermedad no te moriste y te dio una oportunidad, clamaste a Dios y te dio una oportunidad, pero ¿cómo estás respondiendo? ¿Cómo le estás correspondiendo a Dios? ¿Cómo le estás agradeciendo a Dios porque te dejó vivir? Porque de un milagro te sanó, porque no hay cura. Déjame decirte que no hay cura de esta enfermedad, pero Él en su misericordia te cura. Entonces podemos ver cómo esta ciudad Dios había decidido destruir a Nínive, pero dice: voy a enviar a Jonás para que les advierta. Les voy a mandar a Jonás para que les diga que va a ser destruida esta ciudad. Y dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, era una ciudad grande, era una ciudad que un día no lo podías caminar, sino que eran de camino a 3 días para atravesar esa ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, y Jonás dice que se levantó y fue y entró a Nínive,
y vino la palabra de Jehová. Y en la ciudad de Nínive dice que era camino de 3 días, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, y camino de un día, o sea, entró en la ciudad y ya todo ese día estaba caminando y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No hizo una predicación en las cuales necesitaba mucho conocimiento teológico para compartir la palabra, para advertirles el juicio que estaba viniendo. Era una predicación sencilla, algo nada más sencillo que les dijo, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Era algo sencillo que les dijo, que les decía, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y iba y decía, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y seguía caminando y decía, aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y entonces dice que llegó a oídos de los hombres de Nínive y creyeron a Dios y proclamaron, o sea que cuando escuchó el pueblo, la ciudad, que de a 40 días iba a ser destruida, dice que creyeron lo que Dios lo que había mandado Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, dice de ellos. O sea, toda la gente se arrepintió, se volvieron a Dios, se humillaron delante de Dios, porque el proclamar ayuno y vestirse de cilicio, y dice que más adelante dice que se ponían encima la ceniza y todo eso, es una señal de humillación delante de Dios, de que se humillaron, que dijeron, Señor, aquí estamos, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Me arrepiento de todas mis maldades, de todos mis pecados, de la forma religiosa que yo vivía. ¿Tú piensas que no había alguna religión en ese tiempo, allí en esa ciudad? ¿Tú piensas que no había algún grupo donde supuestamente se hablaba la Biblia, pero más no lo vivían como en nuestro tiempo? En nuestro tiempo mucha religión hay, mucho conocimiento de la palabra, muchos grandes teólogos, mejores que cualquiera, que predican la palabra, pero más sin embargo sus vidas están perdidas, están corrompidas, no tienen el poder de Dios en sus vidas, no conocen a ese Jesús, menos han alcanzado el perdón de Dios, sino que el puro conocimiento los ha envanecido, y eso también llevan a sus congregantes a perderse. Entonces, por eso dice que ellos se humillaron y vieron, dice que creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y también en el 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas. Lo que te decía, dice que llegó también a oídos del rey. Todo donde Jonás decía, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. De aquí a 40 días la ciudad de Nínive va a ser destruida. De aquí a 40 días la ciudad de Nínive va a ser destruida. Entonces llegó hasta oídos del rey. Y el rey dice que se levantó en su silla. Cuando vio que toda la gente se estaba arrepintiendo, también él se despojó de sus vestidos, dice, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Se humilló, buscó el favor de Dios porque sabía que iba a venir un gran castigo. Tú, querido amigo y amado hermano, sabes que va a venir un día en el cual vamos a rendirle cuentas a Dios. ¿Y por qué pues tu vida sigue todavía así? ¿Por qué la religiosidad no la has querido dejar? ¿Por qué vives indiferente a las cosas de Dios? Entonces, este rey dice que mandó, dice, y hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, está hablando que no coman nada, o sea, que no, ningún alimento, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. O sea, estaban reconociendo que estaban mal delante de Dios,
estaban reconociendo que habían fallado a Dios, que sus vidas no estaban bien delante de Dios, que a pesar de que tenían conocimiento quizás en las palabras, que tenía muchos estudios en teología y que han escuchado palabra y palabra, pero no se había arrepentido. Pero Dios en ese momento les dijo, voy a destruir aquella ciudad. Y entonces dice que el rey los mandó a todos y que se conviertan en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y de 9 dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. O sea que dice, ya nos humillamos, ya restituimos, ya nos arrepentimos por el mal que está viniendo, que Dios ha determinado hacer a esta ciudad, destruir a Nínive. Entonces, para que no lo destruyera, se arrepintieron y se volvieron de sus malos caminos, restituyeron y todo esto. Y el rey aún así decía, ¿quién sabe si se arrepentirá Dios? No sé si se vaya a arrepentir Dios. Y aparte el ardor de su ira en contra de nosotros. Pero si no se arrepiente Dios y no nos perdona, pues pereceremos, vamos a perecer. Pero ya se habían arrepentido. En el 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahí está, podemos ver cómo ellos procedieron. ¿Entiendes por qué? Dice, Jesús decía que Nínive se va a levantar en aquel día del juicio y te va a enjuiciar a ti que no has creído. Y te va a enjuiciar, ¿por qué? Porque ellos, cuando Jonás entró y dijo, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Ellos se arrepintieron, ellos creyeron. Y tú, querido amigo, y tú sabes de quién estoy hablando, sabes que has escuchado palabra por 20 años, 25 años, has escuchado palabra por 2 años, has escuchado palabra 5 años escuchando palabra y no te has arrepentido. Entonces es a ti en los cuales el día del juicio se va a levantar Nínive y te va a condenar. Cuando veas a toda la ciudad allí, que ellos se arrepintieron a la primera, con la predicación de Jonás, se arrepintieron, y tú estés allá, te van a decir, yo a la primera me arrepentí, y me convertí, y empecé a servir a Dios, y tú, que no te has convertido, y palabra tras palabra, miércoles escuchas palabra, domingo escuchas palabra, y palabra de bendición, donde el Espíritu Santo te está hablando y te está tocando tu vida, y no te has arrepentido. Entonces, ¿entiendes por qué? Vamos a ver también cómo la reina de Sabá también dice que se va a levantar en contra de aquellos que no se han arrepentido y los van a enjuiciar, los van a condenar. Así como Nínive se va a levantar, también así se va la reina de Sabá. Vamos a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 9, en el versículo 1. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 1 al 9, y de allá leemos el 12. Vamos, Segunda de Crónicas. Crónicas 9, Segunda de Crónicas 9, versículo 1. Segunda de Crónicas 9, 1 dice, oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas
y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo, en el 3 dice, y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subían a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. En el 6 dice, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Y en el 7 dice, bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Y en el 8 dice, vamos a ver cómo bendijo al Dios de Salomón. Dice, bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para firmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas justicia y juicio. Y dice, y dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. Entonces de ahí vamos al 12, dice, y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. ¿Qué estaba pasando? Estaba sucediendo. Dice que la reina de Sabá había escuchado la fama del rey Salomón. Había escuchado, le habían dicho, había llegado a sus oídos, ella vivía, dice que en los confines de la tierra. Ella estaba lejísimo de donde Salomón estaba. Entonces dice que ella escuchó la fama y la sabiduría del rey Salomón, y desde esos confines de la tierra, desde esos lugares lejanos, decidió ir y visitar al rey Salomón. Voy a conocer al rey Salomón, voy a conocer su fama, voy a ir y conocer. Y dice que preparó oro, preparó especias aromáticas y muchas cosas, muchos presentes para llevarle al rey. Y dice que caminó con sus criados. Otro pasaje dice que recorrió mar y tierra hasta llegar y encontrarse con Salomón. Dice que llevaba muchas cosas en su corazón, quería probar a Salomón con su sabiduría, y dice que le preguntó y le decía y todo, y Salomón dice que todas las cosas, todas las preguntas y todo lo que ella dijo o preguntó, le fue contestada. No hubo nada que no le contestase. Entonces dice que cuando llegó y vio la sabiduría y todo eso, y el lugar donde él vivía, la casa donde él estaba, dice que se asombró. Y cuando vio, dice, las viandas de la mesa, o sea, la comida que ellos comían ahí en ese lugar, dice, las viandas, las habitaciones de los oficiales, donde la gente que servía a Salomón, donde vivían, donde descansaban, las habitaciones de ellos. Y dice que el estado de sus criados, los vestidos, cómo estaban vestidos sus criados, cómo andaban vestidos sus maestros-salas y sus vestidos. Y dice, y cuando vio la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada, quedó asombradísima. Y dijo al rey, en la verdad, le dice, había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos. O sea, ¿quiénes ellos? Aquellos que le habían platicado del rey Salomón. Dice, aún, dice, todo lo que me dijeron, ni aún la mitad de lo que, dice,
Aquí dice que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha en el versículo 6. O sea que ni la mitad de su sabiduría le habían comentado a esa gente. Y vio ella toda la grandeza que tenía el rey Salomón, su fama y todo. Y dijo, porque tú superas la fama que yo había oído. O sea, todo lo que ella había oído, dice, se supera totalmente todo esto. Y ya estando allí, quedó asombradísima. Y dice, bienaventurados los hombres y dichosos aquellos hombres que están cerca de ti trabajando, que los que viven cerca de ti son dichosos, son bienaventurados aquellos que están cerca de ti, dice, y que oyen todos los días tu sabiduría y están delante de ti. Y en el versículo 8 dice, y allá donde alabó al Dios de los cielos, de la tierra, el Todopoderoso, al Dios de Salomón, y es ese Dios en el cual yo te estoy hablando, dice, bendito sea Jehová tu Dios, bendito sea Jehová tu Dios, dice, el cual se ha agradado de ti para ponerse sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas justicia y juicio. Y dice, y dio al rey, trajo sus presentes, le dio los presentes, dice, y le dio 20 talentos de oro y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especies aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. Entonces, ¿qué está pasando? Que ella, desde los confines de la tierra, desde lugares lejanos, había escuchado la fama del rey Salomón, le habían comentado que el rey Salomón tiene mucha sabiduría y que es muy rico y que Dios, su Dios, lo había puesto en el trono y todo esto. Había escuchado todo eso, pero ella decidió ir a ese lugar para conocerlo personalmente. Y llegó, dice, después de que recorrió mar y tierra, días de camino, semanas de camino, meses de camino, hasta que llegó a ese lugar para ver la sabiduría del rey Salomón, para conocer a Salomón. Y lo probó con cosas, con preguntas, y se asombró cuando vio cómo los que lo ayudaban, sus trabajadores, su gente que le servía, andaban bien vestidos, con vestiduras bien presentables y todo eso. Y alabó a Dios, dice, y le dijo, ni la mitad aún, dice, le dijo, ni la mitad aún de lo que me habían comentado, es aún más grande tu fama. Y dice, bendito sea tu Dios, en el cual dice, se ha agradado de ti, para ponerte como rey en Israel, dice, para afirmar perpetuamente, dice, su reino. Y lo te puso, dice, para que tú hagas justicia y juicio, en el cual en estos tiempos no hay. La gente, nuestros gobernadores, nuestros presidentes no conocen justicia ni juicio. Todos ahorita se han corrompido, como dijimos al principio, y todo esto, pero a este rey sí lo pusieron para eso. Y ves que Dios estaba con él. Y dice que sacó sus presentes, la reina se lo dio a Salomón, y después dice en el 12, dice, el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, todo lo que ella quiso y lo que ella le había pedido al rey. Más dice de lo que ella había traído al rey. O sea, ella trajo una cantidad de cosas, de presentes para el rey, pero ella dice que Salomón le dio todo lo que ella pidió, lo que ella quiso. Dice que era más todavía que lo que ella había traído. Dice, y se volvió a su tierra con sus siervos. O sea, que estaba diciendo que, ¿entiendes por qué el día del juicio? ¿Por qué Jesús decía esto? ¿Por qué decía que en el día del juicio la reina de Sabá se va a levantar contra esta generación, contra ti, contra los que no han creído, con los que no se han arrepentido? Porque ella dice, para escuchar la fama del rey Salomón, recorrió mar y tierra, días de camino, semanas de camino,
meses de camino para hasta llegar allá en ese lugar. Y imagínate estar en camino, amanece, estás en camino, estás caminando, quizás en carruaje iba ella y con los demás en camellos, a pie, no sé, toda su caravana. Llegaba a un lugar y descansaban, y al ponerse el sol agarraban y se armaban su campamento, pero tenían que estar en guardia porque hay muchos bandidos, hay mucha gente que se dedicaba a robar a los que van en caravanas porque saben que traían mucho dinero, mucho oro y cantidades valiosas, cosas valiosas que llevaban. Entonces ellos tenían que tener sus vigilantes, tenían que tener sus guerreros, quizás un batallón de guerreros que tenían que estarlos cuidando, custodiando, hasta que llegaron a ese lugar, hasta que llegó con Salomón, y meses de camino. O sea que entraba la noche, tenían que acampar, y temprano, apenas amaneciendo, aclarando, como dicen aquí, y ya están otra vez de pie para seguir su caminar. Y tú, que una enseñanza como esta, te cuesta trabajo escucharla, te cuesta que desde tu lugar, el dispositivo móvil donde tú estás, en este día lo puedes conectar y lo puedes ver. No te necesitas recorrer muchos lugares para escuchar una palabra que va a cambiar tu vida, para escuchar una palabra que es palabra de Dios, que tiene poder para salvación, para que te vuelvas a Dios, para que no ese día del juicio no seas avergonzado, como vimos hace unos días, cuando veas a los profetas, cuando tú veas a todos los que ellos sí se esforzaron, cuando veas a la reina de Sabá ahí y tú estés excluido y te avergüences porque no te esforzaste. Entonces, ¿entiendes por qué Jesús decía que ellos se van a levantar con esta generación, contra esta generación? Se van a levantar contra esta generación, dice, y te van a condenar, y te van a enjuiciar. ¿Por qué? Porque Nínive, a la primera predicación de Jonás, se arrepintió. Porque Nínive, cuando Jonás le dijo, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Cuando él entraba a la ciudad y le decía, a 40 días Nínive va a ser destruida. Dice que le llegó a los oídos de ellos y creyeron a Dios y se convirtieron de su mal camino. Y llegó a oídos del rey también. Y también mandó como un decreto a toda la ciudad que también se volvieran de su mal camino y se arrepintieran. Y también dice, Dios dice que lo miró y dice que ya no hizo lo que tenía pensado hacer con aquella ciudad. Entonces, se va a levantar contra ti, que no has querido buscar, que tienes años y años buscando en una religión o escuchando palabra de vida, pero no has querido caminar. No has querido hacer el llamado, no has querido atender el llamado que Dios está haciendo a tu vida. Tienes 25 años escuchando palabra y sigues como si nada. Y piensas que estás bien. Y cuando se te pregunta, dices, es que voy a restituir. ¿Qué vas a restituir? 20 años para restituir. Entonces sí te van a condenar. Te vas a condenar ese día. Nínive se va a levantar. Toda esa ciudad de Nínive se van a parar y te van a decir, mira, nosotros a una enseñanza de Jonás, una advertencia de Jonás, nos arrepentimos. Y la reina de Sabá te va a decir, mira, yo corrí mar y tierra y meses de camino y días de camino, donde se enfrentaron a varias circunstancias para conocer la sabiduría del rey Salomón. Y llegó hasta allá para conocer la sabiduría del rey Salomón y alabó a su Dios de Salomón. Y bendijo, dice, bendito sea tu Dios, Salomón, el cual te ha engrandecido y te ha puesto como rey allí para que tú hagas tu juicio y justicia. Entonces, ese día se va a levantar en contra de ti. Querido amigo y amado hermano, amada hermana que tú me estás escuchando, sabes que Dios te ha pedido algo hasta este día. Dios te ha mostrado algo que tienes que cambiar, que tienes que arreglar, te ha dicho que te tienes que arrepentir, te ha dicho que tienes que avivar ese corazón. Y tú, querido joven, que en lugar de que vayas cada día con un corazón avivado y consagrado a Dios, y que te levantes y que digas, me voy a parar por Cristo Jesús en medio de esta generación perversa y adúltera, me voy a levantar y voy a hacer las cosas bien, sino que también
estás corriendo junto con estas corrientes de este mundo. Te estás dejando arrastrar por las corrientes de este mundo. Y déjame decirte que también esta ciudad de Nínive se va a levantar contra ti. Y también la reina se va a levantar contra ti en aquel día. Y te va a decir, nosotros hicimos todo. Nosotros nos arrepentimos. Nosotros sí buscamos a Dios y nos convertimos de nuestro mal camino cuando escuchamos la advertencia de Dios para nuestras vidas. Entonces, podemos ver. Y vamos a volver al libro de Mateo 12, por favor. Mateo 12, donde iniciamos la enseñanza. Mateo 12, vamos a leer el 41 y el 42 para terminar. Mateo 12, 41 para terminar nuestra enseñanza. Dice, los hombres de Nínive se levantarán. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Cuál generación? Con esta generación, con la que estamos viviendo. Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Cuando Jonás entró y les decía que en 40 días iba a ser destruido Nínive, ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Dice, y aquí más que Jonás en este lugar. O sea, Cristo Jesús lo estaba diciendo, que la palabra que tú escuchaste hoy es de parte de Dios, es parte de Cristo Jesús, el Espíritu de Dios hablando de tu corazón, más que Jonás, porque Jonás era un profeta, era un hombre igual que yo y tú y todos, pero el Espíritu que te está transmitiendo este mensaje es el mismo Cristo Jesús que está hablando tu vida. Dice, se van a levantar ellos, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y más que Jonás te está hablando en esta hora. La reina del sur, o sea, está hablando la reina de Sabá, se levantará en el juicio con esta generación, ¿cuál generación? Con esta generación en la cual estamos viviendo, contigo, con toda la gente que se mueve en todo el mundo, en esta ciudad, en la otra, y todo, esta es la generación, y la condenará, o sea que la va a condenar. Dice, y la condenará porque ella, lo que te decía hace un rato, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Más que Salomón en este lugar. O sea, Jesús les estaba hablando en ese tiempo a ellos personalmente, y hoy te está hablando por medio de su Espíritu. Te está diciendo que si tú no te arrepientes en este día, o no corriges tu rumbo, o dices que eres cristiano, pero no has hecho lo que Dios te está marcando hasta este día, y podemos ver cómo sus juicios han llegado, cómo la tierra va a ser destruida, cómo Dios va a mandar juicios a la tierra y te lo está advirtiendo, y no, aún así, no te has arrepentido, no has creído. Antes te has pervertido más, antes te has revolcado en la inmundicia, en el pecado, y tú dices que eres cristiano, te has enfriado, no se ve que seas cristiano, no das ese testimonio. Todo esto se va a levantar. Nínive se va a levantar contra ti. La reina de Sabá se va a levantar contra ti, y te van a condenar, y te van a enjuiciar el día del juicio, si tú no te arrepientes en este día. Dios te da la oportunidad hoy para que tú te arrepientas. Dios te da la oportunidad hoy para que tú te arrepientas. Y allí en tu lugar, quisiera que tú tomes un tiempo, allí en tu casita, en el lugar donde tú estás escuchando este mensaje, puedas analizar tu vida, puedas analizar tu corazón, cómo está delante de Dios, si has obedecido lo que Dios te ha mandado, y puedas meditar. Cierra tus ojos allá en tu lugar, a donde tú estés escuchando este mensaje, y medita tu vida. Toma un tiempo para meditar tu vida. La oportunidad que Dios te está dando, que tú puedas arreglar tu vida. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estás? ¿Y qué es lo que Dios te ha marcado?
Entonces cierra tus ojos allá en tu lugar y medita tu vida. Padre, tú sabes, Señor, tú conoces los corazones, Padre. Tú sabes a quién gente, quienes no te han obedecido, Señor. Tú sabes quién hasta este día ha sido incrédulo, no ha creído en tu palabra, Señor. Y tú sabes también quiénes son los que en el día del juicio se va a levantar Nínive y los va a condenar. Y se le va a levantar la reina de Sabá también y los va a condenar. Tú sabes quiénes son, Señor, porque no se han arrepentido. Pero, Padre, yo quiero pedirte por ellos hoy en esta hora, Señor. Que tú les des una oportunidad, Padre, que se arrepientan, Señor. Que tú les hables su corazón, Señor, y que puedan tener esa oportunidad de convertirse a ti, así como se convirtió esa ciudad de Nínive, Señor, con la predicación de Jonás. Padre, sepan hoy, Señor, que este mundo va a ser destruido. En el libro de Pedro, segunda de Pedro, dice que los cielos que existen ahora y los elementos de la tierra, dice que va a ser destruida por el fuego, en los cuales dice va a ser la perdición de los hombres impíos. Entonces, Señor, estas palabras puedan caer en su corazón de cada uno de los que están viendo esta transmisión, de los que quieren buscar, Padre, quieran caminar y quieran arrepentirse, Señor, darles esa oportunidad, Señor. Y si no, la advertencia ya está puesta, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te dejo todas estas almas en tus manos, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno hacia con nosotros hasta este día, Señor. Y has tenido paciencia y te has compadecido de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te dejo todas estas almas en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y amado hermano, hermanas que nos están escuchando, que estas palabras, esta enseñanza pueda caer en el corazón y pueda, lo que Dios te esté marcando, puedas ponerlo por obra. Lo que te haya dicho que tú dejes, es tiempo de que tú te apartes de iniquidad, de todo pecado que si Dios te ha marcado, es tiempo que tú lo dejes, tú te apartes de eso, te abandones y busques a ese Dios. Entonces, la enseñanza ya está terminada. Estamos para servirles cualquier pregunta, duda. También muchos tienen el teléfono del hermano David. También él les va a atender con mucho gusto, con todo el corazón, porque así es. Yo conozco a mi hermano, él les va a atender con mucho corazón. Así que les quiero decir que les amamos en el nombre de Jesús. Es por eso que les decimos también las cosas, para que se vuelvan de su mal camino. Entonces la reunión ya está terminada, la enseñanza está terminada, y que tengan buenas noches.